Con Laura preparamos un taller que se llama Las pantallas versus la Biblia. Nosotros, o yo en primer lugar, había preparado este tema para las maestras de Rosario cuando hicimos el trimestral. Y entonces ahí, cuando Eli me invitó para este taller, dije, mirá, se puede compartir obviamente para los padres, porque hay muchos padres que dicen, bueno, ¿cómo hago el culto en mi casa? ¿Es solamente contar una historia? ¿Que pinten un dibujito? Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que el culto sea interesante, sea atractivo y para que nosotros aprendamos a ayudarlos a fijar las ideas más importantes para que ellos vayan creciendo y conociendo a Jesús de esta manera y vayan amando la Biblia, ¿sí? Cuando son pequeños es lo más fácil de lograr, porque ellos, así como creen en todo lo que ustedes le dicen, cuando ustedes hablan de Dios, ellos creen en Dios. El tema es cuando llegamos a la adolescencia. Entonces vamos a dar distintas ideas y propuestas para poder trabajarlas con las 3 edades, ¿sí? Y la adolescencia es la más complicada, pero ya vamos a llegar ahí. Así que vamos a comenzar primero con un video de una escritora. Yo solamente traje una extracción de 5 minutitos donde ella explica cuál es el peligro de exponer tanto tiempo a nuestros niños frente a las pantallas. Al volumen. Hola, soy Caterine. Encantada. Yo soy Mariano. ¿Qué tal? Yo soy padre de un niño de pequeña edad y quería hacerte algunas preguntas. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que esos dispositivos son altamente adictivos, porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades tempranas, en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes e intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención. ¿Cuáles son los efectos de exponerse demasiado tiempo a una pantalla? ¿Cuáles son los efectos que genera? Pues los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla, y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, no tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública, para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia.
Pero, ¿qué le recomendarías a aquellos padres que quieren dar marcha atrás, retroceder en el uso excesivo de las pantallas, pero no saben cómo hacerlo, no pueden, no encuentran la forma? No es prohibir por prohibir, ¿eh? La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. La Academia Americana de Pediatría lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, no con pantallas. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y guardarlo, planificar la construcción de un castillo con trozos de cartones, ¿no? Todas esas actividades que ayudan a desarrollar pues, esas funciones ejecutivas como la atención, la planificación, la memoria de trabajo y que nos ayudan a desarrollar esas virtudes como la fortaleza, la templanza, que luego son cualidades que permitirán a esos niños usar las nuevas tecnologías de forma responsable. Yo creo que sería un disparate afirmar que adelantar el uso de las nuevas tecnologías, adelantar la edad de uso, fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque pues es como decirle a un niño pequeño que se tome un vasito de agua de una boca de incendio y además sin que le salpique. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, el mundo real. Bien, ¿la conocían a esta escritora? Ah, perdón. Estamos cerca, nos escuchamos. Bien, ella ha escrito libros, uno de ellos es Educar en la Realidad, y no es cristiana, ¿sí? Pero dice muchas cosas de las cuales la hermana White, con otros ejemplos, ya venía escribiendo en su época, ¿sí? Si uno lee La conducción del niño, si uno lee el libro La educación, ella ya lo venía diciendo. Y que ahora estos escritores que no son cristianos, que buscan sino estudios científicos para alertarnos a nosotros como iglesia nos tiene que decir algo, ¿no? O sea, tengo que revisar un poco lo que estoy haciendo para que mi hijo pueda tener la mejor educación posible. Por eso ella dice, no prohibir por prohibir, pero sí dar otras oportunidades. Y hoy les vamos a dar muchos ejemplos de cómo llevar a cabo un culto familiar que sea atractivo y en lo posible sin pantallas. Entonces, para rescatar lo importante, como ella decía, bueno, las pantallas generan adicción. Hay otra educadora que es magíster en educación, se llama Carolina Pérez, tiene un montón de charlas. Hay una charla que es larga, que la hizo para los padres, está en YouTube. Voy a fijarme en mi machete el nombre de la charla, pero creo que era Los niños y las pantallas. Se llama Carolina Pérez, ella es chilena y ella es muy cruda en cómo dice las cosas. No suena tan dulce como Catherine, pero ella pregunta esto: ¿ustedes a sus hijos les darían cocaína? ¿Les darían cocaína? No, ¿no es cierto? Bueno, ¿ustedes a sus hijos les están dando los celulares, las pantallas de las tablets o la computadora? Y generan adicción. Y esa adicción hoy, digamos, la calmo entre comillas, porque estoy en un círculo vicioso, ¿no? O sea, cuando tengo que sacarle la pantalla a mi hijo, ¿qué hace? Me hace berrinches, o se enoja, se frustra, se aburre. El famoso me aburro, ¿no? Viene de eso, y tengo que buscar algo para calmar la ansiedad, porque la dopamina, hablando entre nosotros, está al palo. El chico está súper sobreestimulado. Entonces, ¿cómo baja toda esa energía? Tiene que volver a ese círculo vicioso. ¿Qué estoy estableciendo en él? El hábito de la adicción. Cuando sea adolescente y ya el celular no lo calme más, va a buscar otras adicciones, que puede ser el alcohol, la marihuana o la cocaína, ¿sí? Ni hablar si encima no nos corregimos también en la alimentación.
porque tanto el azúcar como los hidratos de carbono que se terminan transformando en azúcares generan adicción, generan que uno quiera seguir comiendo, ¿sí? Entonces se hace todo un círculo vicioso. Por eso en Estados Unidos están alarmados porque están viendo, y ya está llegando eso acá también, que estamos viendo niños obesos, niños con diabetes, ¿no? La diabetes está apareciendo a edades cada vez más tempranas, cuando antes no, era más en los adultos. Y es por estas cuestiones. No sé si a ustedes les pasa, pero si a veces se enganchan en una película o en una serie, terminan comiendo. Porque, bueno, la adicción te lleva a eso y uno no se despega, porque es difícil mantener un filtro y estar concentrado y decir, bueno, ya llevé 15 minutos, ahora apago. No, te enganchás. Y justamente las aplicaciones han sido pensadas para generar eso. Las aplicaciones, los videojuegos, etc. Entonces, fíjense, la Asociación Americana de Pediatría, como la canadiense, eso es lo que recomienda, ¿sí? La Asociación Francesa de Psiquiatría es más estricta todavía. Y lamentablemente, nosotros en la escuela lo vemos a diario. Yo tengo alumnos de 4 años, de 5, que me han dicho, yo vi el juego del calamar, pero estaba con mi mamá, ¿me entienden? Entonces, este año un nene, cuando teníamos que modelar Pam, hizo a Freddy Krueger, 4 años. ¿Y cómo le quedó grabado quién era Freddy Krueger? Porque lo que más destacó son las garras. O sea, tengo la prueba, le saqué la foto, después hablé con la madre, me dice, no, imposible, porque mis abuelos no le van a mostrar, hasta que después dijo, mi hermano de 13 años lo habrá visto con él. Entonces, lamentablemente, hay que supervisar y controlar lo que los chicos pueden llegar a ver. Ni hablar de darle el celular para que mire un dibujito o un video divertido en YouTube, porque YouTube te va ofreciendo otras opciones. Entonces, se termina un video y vos ¿qué haces? Clic, y ves otro, y por más que lo configures para que sea para niños, siempre aparece un contenido de adulto. Sí. Sí, o pregunta ahora, no hay problema. Bueno. Entonces, ese es el problema. ¿O no les pasa a ustedes que dicen... No, espera, que dicen... Sí. Americana de Pediatría. Y la canadiense sostiene lo mismo. Y la de abajo, la Asociación Francesa de Psiquiatría. ¿Sí? Esto lo saqué de un estudio que hicieron unos investigadores, y también hay un estudio argentino que empezó a comparar esas referencias de ellos con estudios de alumnos argentinos para ver si se reflejaba lo mismo, y lamentablemente llegaron a las mismas conclusiones. Sí. Primero, depende qué música va a escuchar, ¿sí? Segundo, ¿en qué momentos va a escuchar esa música? ¿Sí? Para determinadas actividades uno puede buscar música de Mozart para bebés, que es música clásica, y los estimula a concentrarse, pero no es necesario que estén todo el tiempo escuchando música, ¿sí? Porque tu atención ya se divide. Entonces, cuanto más dividida tengo la atención, menos me puedo concentrar en lo que tengo que hacer, ¿no? Vieron que cuando surgió esto, más que nada de la pandemia, empezaron con esta cuestión del, el multitasking, yo soy multitarea, y parecía como que, sos superdotado porque podés hacer 1000 cosas al mismo tiempo, y podés estar en varias redes sociales al mismo tiempo y pasar de una cosa u otra, y resuelvo todo en 5 minutos en el celular. Y después, a la larga, te afecta tu aprendizaje y no terminás enfocando ni reteniendo algo, ¿sí? Porque estás picoteando. Antes eso se veía en el zapping. Antes de que llegara Internet se hacía mucho zapping, y nosotras las maestras los veíamos en los chicos. ¿Qué pasaba? El nene que estaba con la tele y haciendo mucho zapping, en la escuela jugaba a cada rato distintas cosas y no concretaba nada. Si ustedes recuerdan su infancia, seguramente jugaron con ramitas, con piedritas, con sus muñecos,
con lo que fuera en un árbol y creaban toda una historia y estaban horas en la naturaleza, en el patio, donde sea. Y ahora los chicos, ¿dónde están? Perdón, Quique. Perdón. Había un dibujito japonés que inducía cambios en las ondas cerebrales. El Pikachu. El Pikachu. El Pikachu, por ejemplo, generó convulsiones. Sí, totalmente. Dragon Ball Z, Mazinger. Bueno, todos ellos generaron en los niños convulsiones, claro. Porque tienen esos efectos, ¿sí?, donde cambian tanto la luz y las imágenes, que el niño no tiene el filtro para parar y decir, ay, esto me va a hacer mal. No lo puede hacer. Y le llega todo directamente, ¿sí?, a su cerebro sin poder procesar tanta información. Entonces está sobreestimulado. Y entonces se ha comprobado que había chicos que terminaban convulsionando, chicos que nunca habían tenido una convulsión, ¿sí? Después lo sacaron al Pikachu, no sé si ahora lo vuelven a repetir, pero hubo un tiempo que lo habían quitado por eso, pero los otros no, porque Dragon Ball Z lo siguen dando, etcétera, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que filtrar nosotros como adultos. Y cuando son más grandecitos, dialogar y mostrarles, mirá, por esto y por esto y por esto, ¿realmente convendría que lo veamos? ¿Que le dediquemos el tiempo a esto? ¿Qué mensaje te quiere transmitir? Porque también está el mensaje violento, ¿sí? Creo que no hay dibujo hoy en día que no tenga algo de violencia. Y a su vez, ahora también está incluida la sexualidad, ¿sí? Sí o sí, ahora cada vez más se están viendo personajes que tienen otra orientación sexual. Y ya desde los chiquitos se está instalando ese discurso. Entonces, son muchas de las cosas que nosotros tenemos que por las cuales tenemos que cuidar a los chicos. Por otro lado, el que está enganchado con las redes sociales, a su vez se tiene que cuidar del grooming, del acoso cibernético, ¿sí?, y de llegar a contenido que no es ideal para él, porque no sabemos quién está del otro lado. Hay chicos que se aíslan tanto en los juegos que dicen, pero yo tengo mis amigos acá, y ya no se ve cara a cara con amigos reales. No, sus amigos son de México, de Rusia, y andás a ver quiénes son realmente. Porque te pueden decir lo que quieran y vos no tenés forma de comprobarlo. Y hay muchos chicos que se han suicidado por el acoso que después tuvieron por empezar jugando, ¿sí? Y entonces se han terminado suicidando porque los acosaban para que les entreguen más fotos desnudos, etcétera. Ese es el problema. Entonces hay muchos, problemas que hay que atajar. Y el enemigo sabe que introduciéndose en la familia, destruyéndola, nos gana, nos derrota. Entonces tiene que buscar la forma atractiva para llegar a nosotros. Y nosotros nos resulta difícil competir frente a una pantalla. No tenemos esos recursos, no nos tenemos tampoco que disfrazar de payasos y hacer todo un show para que el chico se cope con la Biblia. Tampoco esa es la idea, porque esa no es la realidad. El problema es que están viviendo tanto tiempo en la fantasía que obviamente la realidad es aburrida. Pero, ¿en dónde vivimos nosotros? ¿En un mundo real o en la fantasía? Sí. Opine del tema porque creo que es necesario, ¿no? Una de las cosas que considero en que afecta todo esto es que por ejemplo, lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que el chico piensa acerca de Dios y cómo es Dios. Es tanto la fantasía que se consume que hasta los conceptos de Dios son modificados por esto. Sí. Y ahora pensamos que Dios tiene que ser como es la fantasía. ¿Sí? Y que la vida debe de ser como es esto. Y en este sentido cedemos mucho terreno. Sí.
Mirá, nosotros en la escuela no tenemos chicos adventistas, es muy raro, hay 1 o 2 por curso. Cuando tienen que traer juguetes, en nivel inicial tenemos el día del juguete, traen todos superhéroes y ellos te dicen, porque Superman te salva. Claro, a ver, ellos todavía no tienen, les recuesta incorporar el concepto de que Jesús es el único que salva realmente. Entonces yo les explico, bueno, que son actores, que son dibujitos, que hacen qué, pero que en realidad no tienen poder, pero para ellos lo que ven es real. O sea, lo que dice la tele, lo que dice YouTube, lo que dice el celular es real. Entonces es el trabajo nuestro de mostrarles, ¿sí?, que no, que eso es pura fantasía y que lamentablemente nos aleja de Dios. Sí. Había un dibujito que es los Teletubbies, que también eran eso de que superhéroe, que hablaban mal y que lo sacaron también por el tema de que los chicos hablaban como ellos. Sí. No sé si alguno lo vio, alguno, Sí. bueno, y también eran como superhéroes y que hablaban mal y por eso lo sacaron. Y también de la hablaban re tele. mal, después los Sí, chicos obviamente claro, que copiaban Sí. lo mismo como hablaban ellos. Ahora los chicos hablan en neutro. Los que están todo el tiempo mirando dibujitos, especialmente de Discovery Kids o dibujitos de Cartoon Network, hablan en neutro. Y nombran objetos como se nombran allá. Entonces uno tiene que explicarles, bueno, sí, es una piña, pero nosotros acá le decimos ananá, ¿sí? Porque también piña tiene otro significado para nosotros. Y hay que enseñarles a hablar. O sea, fíjense cómo los atraviesa. Ellos imitan, aprenden por imitación. Entonces también lo que ven, lo imitan, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Para despertar la atención y la curiosidad tengo que preguntar. No tengo que bajar la información, no tengo que narrar de entrada yo el relato, bueno, escucha, ¿sí? Y tener una actitud pasiva. No, arranco con preguntas. Tengo que indagar. ¿Qué sabe? ¿Qué entendió de esa historia? Si la escuchó en la escuela, si la escuchó en la iglesia, a ver, si la escuchó de otro, a ver, ¿qué le quedó? Aclarar las dudas, investigar juntos, que no sea algo, no, porque lo dice mamá o porque lo dice papá. No, mostremos, ¿sí? Porque hay que despertar la curiosidad y darle herramientas para que ellos, a través de la curiosidad, vayan descubriendo verdades, ¿sí? Bueno, lo de indagando saberes es previos, como les dije, y cuando trabajen con ellos una historia, incluyan manualidades. Los chicos aprenden más haciendo que escuchando o viendo, ¿sí? Se aprende muchísimo por la imagen, ¿sí? Ahora no tengo los porcentajes, pero creo que era como un 60 o un 70%. Se aprende también más por lo que se hace. Ellos no van a olvidar si cocinaron para poder aprender el relato del milagro de los panes y los peces. Eso no se lo olvidan más, ¿sí? Y se fijan con, digamos, le queda fijado las partes más importantes del relato. Y se aprende mucho más que haciendo todo esto que si yo solamente tengo que escuchar, porque ahí me distraigo. Y esto de la participación activa, proponerles a ellos, bueno, ¿cómo contamos la historia mañana? Mañana vamos a trabajarla de otra manera. ¿O querés inventar un juego? ¿O buscamos una canción? A ver, involucrarlos a ellos, que ellos sean parte creadora del culto. No lo tienen que hacer todos ustedes. Y a medida que van creciendo, más responsabilidades. Bueno, para el culto del viernes vos buscás las canciones. Para el culto del viernes vos buscá el versículo del cual vamos a hablar, ¿sí? De esta manera ellos se sienten re importantes y aparte van a tener que trabajar, ¿no? Buscar en la Biblia, tratar de recordar qué canciones les gusta. Y esta es la forma de proponerles desafíos, que ellos investiguen, que ellos busquen, que ellos piensen, porque son muy creativos. El problema es que la creatividad ha sido apagada por la televisión y las pantallas. Porque está todo dado. Cuando uno le da una tarea en la escuela a los chicos, no la quieren hacer porque tienen que pensar, ¿sí? Tienen que empezar a funcionar todas las funciones ejecutivas y eso genera trabajo. Si yo estoy adormecido todo el tiempo con algo que me dan ya hecho y no pienso nunca nada,
¿por qué me voy a tener que esforzar? Esto me cuesta trabajo, esto es difícil, ¿sí? Entonces, por ese sentido tenemos tantos problemas de aprendizaje en la escuela. Y siempre incluir rutinas y hábitos a lo largo del día, que los niños tengan responsabilidades. A veces pensamos, uy, ellos son chicos. Yo los invito, no sé si pueden sacar foto porque es chiquita, si no yo después les saco foto y la subo al grupo del Comunica, pero la tabla de Montessori, Montessori, una educadora italiana del siglo pasado, que ella les enseñaba a los chicos a partir de actividades prácticas y diarias. Tal como lo enseña la hermana White, ella lo hacía en sus colegios. Y entonces ella se dio cuenta que los chicos estaban habilitados a hacer muchas cosas antes de lo que uno suponía. Entonces a veces pensamos, no, tiene 2 años, es chiquito, tiene 4, es chico, y así. Cuando queremos acordar, tiene 18 y mamá todavía le está lavando la ropa, le está cocinando, le está haciendo un montón de cosas, pero no lo estamos habilitando para la vida, ¿sí? Y ese es el trabajo de la familia, habilitar a sus hijos para la vida. Cuando ellos están ocupados, tienen rutinas y tienen horarios y tienen actividades preestablecidas, esos se transforman en límites. Y un niño sano emocionalmente tiene que crecer con límites. Si yo digo, no, pero mi hijo tiene que ser libre, él tiene que elegir su ropa, su elección de vida, su carrera, lo que quiera, es como si yo volcara acá un vaso de agua, ¿sí? Y obviamente que el agua va a caer en algún momento al piso. Y lo mismo va a pasar con ese niño, porque ese niño no va a estar seguro de quién es y quién lo ama, ¿sí? Los límites bien dados y transmitidos con amor, le muestran a ese niño que aunque en ese momento se enoje y te diga te odio, sos la peor mamá del mundo, o no quiero a papá porque me retó, después le enseñan a ese niño que en realidad lo hacían porque lo amaban, ¿sí? Al contrario, decía el padre, y la madre es totalmente permisiva. No, que haga lo que quiera. Ese niño crece con la idea de que mi papá, mi mamá no me aman. Y por eso nosotros tenemos un Dios de amor que también estableció límites, ¿sí? Tenemos el modelo allí. Ahora seguimos con Laura. Bueno, gracias, Fer. Qué interesante. ¿Cuántas cosas nos hace pensar esto de nuestra propia vivencia infantil? Y por ahí cuánto comparamos lo que nosotros hemos vivido y con esta realidad que nos toca ahora. ¿Cómo hago yo que cuando yo era chica no tenía celular y ahora mis hijos tienen? ¿Qué hago con ellos? Y algo que rescato de lo que venía contándonos acá Fernanda es: nosotros tenemos que dejar de correr como papás para poder ocupar ese tiempo con ellos, ¿sí? Si nosotros estamos ocupados y vamos bien con la trabajo y ellos están tranquilitos, entonces, a ver, sí, un ratito más y yo termino esto, pero así lo hago tranquila. Y a veces implica que dejemos un poquito eso para, bueno, a ver, yo también tengo que crear y sentarme yo a ver esa serie que no me atrae o con todas las cosas que tengo que hacer para dedicar a ellos y decir, ¿qué pensás de esto que estamos mirando? ¿Por qué te parece que está bueno o por qué no? No sé, me gusta. No, pero tenemos que analizarlo. ¿Qué cosa es buena? ¿Te parece que está de acuerdo con los valores de la Biblia? ¿Con los valores de la Biblia? ¿Qué sé yo? A ver, ¿están hablando la verdad? ¿O están siendo falsos, por ejemplo? Bueno, pero fíjate que... No, si están hablando la verdad y nosotros en la Biblia encontramos que tenemos que hablar la verdad y ellos están hablando mentiras, entonces, ¿qué está fomentando en nosotros? La forma en que se visten, lo que hablan. ¿Está bueno realmente? ¿Qué te pasa cuando no lo mirás más? Ay, no seas así.
O sea, hay un montón de cosas que necesitamos sentarnos y dedicar el tiempo para charlar. Vamos a pasar para allá. Acá. Genial. Miren lo que vemos acá. Una persona mirando las estrellas. Y después un grupo de amigos concentradísimos en sus pantallas. Recuerdo que cuando era chica, lo que más me gustaba eran los sábados a la noche, cuando con mi papá y mi hermana salíamos al patio y nos acostábamos a mirar las estrellas y que él nos cuente historias y acerca de constelaciones y muchas cosas más. Y observamos lo grande que era Dios, lo maravilloso, y a pesar de la distancia que había hacia las estrellas, lo sentíamos tan cercano. Hasta el día de hoy, cuando nos sentamos a conversar con mi hermana, recordamos esas noches mirando las estrellas. Entonces pienso, en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros niños o jovencitos se pongan a mirar más las obras de Dios que las obras de los hombres? Creo que es una estrategia del enemigo, simplemente poner nuestra mirada aquí abajo. Hay una cita de Elena de White en Consejos para los Maestros que dice: al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Mirar las obras de Dios o mantener la vista ocupada. De eso se trata. ¿Hacia dónde vamos a dirigir la vista de nuestros niños y jóvenes? Hay una tarea noble que hacer y no es sencilla. Es una guerra y tenemos que luchar con armas espirituales. No nos queda otra. Porque si nosotros intentamos hacerlo con nuestras propias fuerzas, no lo vamos a lograr. Porque a veces hasta nosotros mismos estamos enganchados allí. Y solo Dios puede hacer un milagro que nos arranque de ahí, que nos dé ideas y que nos ayude a permanecer en el tiempo en esa idea para poder lograr el objetivo correcto. Si mantenemos a nuestros niños con la vista dirigida suficiente tiempo, el Señor va a comenzar a hacer su obra otra vez. Y quiero compartirles la otra imagen. La sangre será por señal. Hay un texto bíblico en el libro de Éxodo, capítulo 12, en el versículo 7, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser liberado de Egipto. 400 años de esclavitud y por fin estaba llegando la libertad. Entonces, Dios les dice lo que tienen que hacer. Y les dice en la última plaga, el versículo 7 del capítulo 12, tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Interesante. Tenían que pintar el dintel de la puerta con la sangre del cordero. El versículo 12 de ese mismo capítulo dice: esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Versículo 13. La sangre servirá para señalar las casas de donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. La sangre era la señal. Cuando veo esa imagen con ese papá
al lado con sus hijos, que han preparado el cordero y está el papá rociando la sangre en la puerta. ¿Saben qué lección nos enseña? Que no nos salva venir a la iglesia, que no salva a mi familia vestirlos bonitos, que no salva a mi familia la calidad, el precio, lo que tengan, a qué escuela van o qué amigos tienen. Lo único que salva a mi familia es la sangre del cordero en la puerta de mi casa. ¿Y qué es eso hoy en día? El culto familiar. Si Jesús está pintando la sangre de tu casa, tené por seguro que el ángel de la muerte va a pasar de largo. El culto familiar es un cerco protector. No descuidemos el culto familiar. Dice Elena de White en el libro Conducción del Niño: antes de salir de la casa para ir a trabajar, toda la familia debe ser convocada y el padre o la madre en su ausencia debe rogar con fervor a Dios que los guarde durante el día. Acudan con humildad, con un corazón lleno de ternura, presintiendo las tentaciones y peligros que los acechan a vosotros y a sus hijos. Y por fe, aten a sus hijos al altar, solicitando para ellos el cuidado de Dios. Y los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Qué lindo contar con esas promesas, ¿no? O sea, porque uno puede decir, uy, pero es difícil ser padre, es difícil ser madre, es difícil aplicar todo esto, ¿sí? Yo recuerdo a mi mamá, que ella se tenía que esforzar mucho porque estaba sola, digamos, mi papá no era dentista, encima camionero, pero cuando estaba inspirada y motivada, hacía un cambio. Y entonces decía, bueno, esta noche comemos en el patio, más que nada en el veranito, y hacía sanguchitos, nada complicado, para que la comida no le lleve tanto tiempo. Y ahí teníamos el culto familiar. Y no solamente cada uno contaba brevemente la historia, porque con mis hermanos tenemos distintas edades, entonces íbamos a distintas clases, entonces cada uno contaba su lección, sino que después incorporaba algún juego. Y eso te queda grabado, y en algún momento de tu vida, cuando estás deprimido, estás bajoneado o estás alejado, te acordás de esas cosas y decís, yo tengo que volver ahí, ¿sí? Entonces, es la forma de sembrar la semilla en nuestros niños para que, como dice la palabra, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Y si se apartó de alguna manera, va a volver porque Jesús lo sigue llamando, pero tiene esa semilla sembrada. Bien, sugerencias. Arranquemos con los más pequeños. Vamos rápido, a ver si podemos, para no demorarnos mucho. Hay distintas formas de crear material, manualidades, y uno puede pensar, uy, pero yo no soy muy canchera. Miren, yo para hacer esta Biblia no me maté para nada. Simplemente, dale, mira que tiene cosas acá. Bueno, simplemente forré una carpeta. ¿Sí? Es una carpeta de estas de plástico transparentes, les puse hojas A4 por todos lados, un pliego de goma eva, y yo cuando cuento las historias en el jardín saco imágenes, objetos o personajes que también los decoré con retazos de tela con tubos de papel higiénico. Como les dije, los chicos también tienen que participar para poder aprender. Entonces, ¿por qué no decorar los personajes del relato bíblico con ellos? Después llega un momento que ya tenemos al anciano, tenemos a un hombre un poco más joven, tenemos a una mujer, incluso tienen a Jesús o a un niño, como traje acá, a Jesús lo dejé en el jardín, o a un niño, ¿sí? Y ya tienen personajes que después los vuelven a reutilizar.
Una forma más sencilla, con un palito de helado y un par de cartulinas, y ya tenemos un nene, una nena, con distintas expresiones para contar que se pelearon, que se amigaron, ¿sí? Hay recursos de todo tipo. Y fíjense, este es un recurso que lo uso hace años para explicarles, por ejemplo, a los niños la Trinidad, que se lo conté a Mariana por un libro que yo realmente amo ese libro, no lo presto, si quieren lo pueden sacar fotocopia, pero no se lo doy a nadie porque lamentablemente ya no lo hacen más, porque es una meditación que se hizo para los más pequeños. Y está genial porque te dice los recursos que tenés que usar para el relato bíblico o el tema que tenés que enseñar. Entonces, por ejemplo, ¿cómo enseñar el concepto de Trinidad? Bueno, simplemente mostrás una trenza y decís, ¿qué tengo acá? Está regastada porque ya tiene sus años y usa siempre la misma. Y el niño le va a decir, una trenza. Bien, una trenza. Pero ¿de qué está hecha la trenza? ¿De cuántas lanas? Entonces la van a contar, van a decir, 3. Una colorida, una celeste, la blanca que ya está desarmada, pero son 3. Bien, y fíjate, cuando están unidas y ustedes van tejiendo la trenza mientras les van contando, queda una sola. Se forma una trenza con 3 lanas, que son distintas, tienen distinto color, distinto grosor. De la misma manera, Dios es así, porque tenemos a Dios Padre, que cumple su función, tenemos a Jesús, que es el Hijo, pero a la vez es Dios, y tenemos al Espíritu Santo. Los 3 son diferentes y cumplen trabajos diferentes, pero son uno, en espíritu y en misión, porque los 3 nos aman. Y a los chicos se les graba y entienden la Trinidad mucho mejor que a lo mejor nosotros los adultos que estamos buscándole la vuelta y diciendo y cuestionando. Y esas ideas están así en ese libro. Y hay un montón de ideas más con elementos súper sencillos que tenemos en la casa. Entonces, a veces no es tan difícil preparar un relato. Lo importante es tener cosas concretas para ellos, especialmente para que las puedan manipular, ver y tocar por sobre todas las cosas, porque ellos necesitan eso. Fíjense, en dramatizar con objetos y objetos no convencionales. Yo, por ejemplo, cuando cuento el relato de la tormenta y en el mar de Galilea y cómo Jesús calmó la tormenta, yo armo el barco con las sillitas, ¿sí? Los chicos me ayudan a armar el barco, les digo vamos a entrar al barco y entonces pasan por arriba, se sientan, apago las luces porque les digo que comenzó la tormenta. Busco sonidos si puedo de tormenta y les voy narrando la historia. Prendía el ventilador, ahora no lo puedo hacer más porque ya lo sacaron, tenemos aire, pero antes prendía el ventilador y les decía, y se levantaba un viento tremendo. Y con un rociador los iba mojando. Y les decía, y el agua salpicaba, y ellos se asustaron, y Jesús estaba dormido. Y uno de mis alumnos hace de Jesús que está dormido. Y eso lo pueden hacer en casa. Bueno, los chicos encantados y obviamente que después les van a pedir, ¡ay, otra vez, otra vez! La repetición a esta edad es fundamental. Mientras ellos sigan pidiendo el mismo relato, ustedes háganlo, porque lo están fijando, ¿sí? Cámbienle en alguna otra cosita, si ustedes se aburren, dicen, ¡ay, otra vez contar lo mismo! Pero a ellos les apasiona, les encanta. A esta edad es fundamental la repetición. Y ahí una de las sugerencias es esto de podcast caseros. Se graban ustedes contando el relato en el celular y simplemente lo ponen allí para que lo escuchen mientras hacen algo. Pintan un dibujo o les dan una imagen hecha en rompecabezas para que la vayan construyendo en silencio y prestando atención al relato. Y van a ver que ellos van a estar más concentrados porque tienen que prestar atención. O armar una secuencia con imágenes y dárselas desarmadas, desordenadas, y que ellos vayan ordenándolas a medida que van escuchando. Y simplemente grabar un mensaje en el celular. No sé cómo vamos de tiempo, porque quería hacer algunos juegos con ustedes, pero quizás seguimos, no sé. Vamos, bueno.
La Biblia viajera también es una buena excusa para tener como un culto especial, ¿sí?, una vez por semana, e ir armando una Biblia con ellos. Ahí sí van a tener que o dibujar o imprimir dibujos de internet con diferentes consignas, que no sea solamente pintar. Hay laberintos, ¿sí?, hay caminitos como esos para que ellos hagan trabajitos o decoren, hagan collage. Y entonces atrás escriban ustedes el relato de la forma más sencilla para que les vaya quedando. Y ellos van a tener su Biblia, y la van armando a lo largo del año. Yo le digo viajera porque en la escuela la mando a las casas, pero ustedes van a tener la Biblia para sus hijitos allí. Con los de primarios, allí ellos pueden ser más protagonistas del culto y les pueden preguntar, ¿qué es lo que más te gusta? Cantar, hacer manualidades, contar el relato vos, aprender versículos de memoria, aprender a buscar rápido en la Biblia. Entonces, que ellos también propongan y ustedes incorporar esas ideas en el culto. Por supuesto, como decía ella, fíjense lo que recuerda de la infancia, ¿no? El mirar las estrellas. Tratar de llevarlos también cada tanto a algún lugar para que estén en contacto con la naturaleza. Es muy diferente contar una historia abajo de un árbol que contarlo simplemente en la casa. ¿Por qué no hacer un cuaderno de gratitud? Leer o contar un relato omitiendo lo principal del relato, el personaje, el objeto, para que ellos vayan diciéndolo, lo vayan imitando, lo vayan adivinando. E involucrar recursos sonoros, sencillos, ¿sí? Un palo de lluvia si el relato tiene agua, si tiene tormenta, una radiografía, la sacudo y hago el ruido de los truenos, ¿sí? Y también incorporar sonidos por parte de ellos. Hace poco el capellán vino a mi sala y les contó un relato, pero antes les dijo, ¿cómo hacen los gatos? ¿Cómo hacen los perros? Y los chicos decían, bien, cuando yo diga y el gatito hizo, los voy a señalar y ustedes van a hacer el sonido del gatito. Les puedo asegurar que los chicos no le perdieron pisada al capellán, y eso que el relato fue largo, pero nadie se distrajo porque estaban pendientes de cuándo ellos iban a hacer el sonido de ese animal, ¿sí? Y siempre tratar de incorporar un juego. Fíjense, en el ABC cristiano es súper sencillo, ¿no? Hoy vamos a jugar al abecedario y vamos a decir nombres con las letras del abecedario, nombres de personajes bíblicos. Para los más grandecitos, nombres de ciudades, nombres de montes, de ríos que aparecen en la Biblia, ¿sí? Porque ellos también se tienen que divertir. No es que el culto tiene que ser solemne, tiene que ser, digamos, tratado con reverencia, pero las emociones hay que trabajarlas en el culto, porque un niño que disfruta del culto no se va a olvidar de Dios, y va a disfrutar y va a asociar lo que está viviendo con lo que quiero demostrar yo de cómo es Dios, ¿sí? Más a la temprana edad, los chicos asocian al carácter de Dios con el carácter de mamá y de papá. Así que, si ustedes son muy serios, son tímidos, retraídos, les cuesta ser afectivos, cariñosos, ellos piensan que Dios es así. Si son muy rectos, muy estrictos, ellos piensan que Dios es así. Entonces tengo que reflejar el amor de Dios para que ellos conozcan a Dios de esa manera. ¿Por qué no pensar también en el otro? ¿No? Recordar, a ver, ¿quién faltó en tu clase este sábado? ¿Algún amiguito? ¿Sí? Bueno, ¿por qué no le hacemos una tarjeta? Y entonces incorporan una manualidad. Le sacamos una foto, se la mandamos a la mamá, si podemos, si tenemos el contacto, y le decimos, el sábado que viene te quiero ver en la iglesia que te la voy a llevar. Y trabajan el tema de la solidaridad y también de llevar el mensaje, porque es una conducta misionera, ¿sí? Con los adolescentes ya podemos utilizar las redes sociales para esto. Y para el cierre y fijación del culto, si ustedes van haciendo un culto todos los días o hacen un culto especial los viernes, al final siempre hay que preguntarles, bueno, ¿y qué te pareció el culto de hoy? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo más importante
de hoy, lo que aprendiste hoy, para fijar aquello que se trabajó. Y cada uno que diga, ¿sí? Papá, mamá, los hermanos, no solamente uno. Entonces van recordando lo que cada uno fijó ese día. Se pueden armar secuencias, ¿sí? Con dibujos, y entonces que el niño dibuje al final el relato, darles un papel largo para que arme como una historieta, y hacerlo de las preguntas, que ahora les llaman ticket de salida, ¿sí? Pero estas son algunas de las preguntas que ustedes pueden hacer para que después el niño siempre recuerde lo que aprendió en el culto. Hay un ticket de salida que está muy bueno, que es para los más grandecitos, ¿no? Los de 11, 12 años, 13, se llama 3-2-1, donde ustedes en cualquier papelito le dicen, bueno, anotá 3 cosas que aprendiste hoy, 2 dudas que te quedaron y algo que te gustó o cómo te sentiste hoy, una sola cosa. Y entonces, motivarlos para realizar una síntesis de todo lo que hicieron, los hacen recordar, los hace concentrarse, ¿sí? Volver a la memoria trabajo. Son todas habilidades que ellos tienen que desarrollar para aprender. Bueno, y acá tenía otro juego, pero se los voy a comentar nada más. Como les dije, hay que trabajar las emociones a partir del humor y con juegos. Entonces, ¿por qué no hacer un juego? ¿No? Este se llama Párate si alguna vez. Y ustedes pueden decir, bueno, a ver, todos los que estamos acá en el culto, párate si alguna vez te quedaste dormido en el sermón. Párate si alguna vez, si quieren se paran, párate si alguna vez te olvidaste de hacer la oración antes de ir a dormir. Párate si alguna vez te aprendiste el versículo de memoria más largo de tu vida. Y bueno, y así. Y ustedes van inventando distintas consignas. No tienen que ser necesariamente referidas a la historia, ¿sí? Pero algo que los desestructure. Por eso el culto no tiene que ser como, digamos, algo súper estructurado y armado de tal forma que el niño tenga que estar quieto así, pensando, bueno, ¿cuándo quiero que ya termine? ¿No? Lo tiene que desestructurar, porque eso hace que vuelva a enfocarse después en otra actividad. Sí. Sí, la atención de los chicos es muy breve, ¿no? Por eso tienen que variar las actividades. Tiene que haber canciones con movimiento en lo posible. Cuantos más chicos son, más quieren bailar. No pasa nada si bailan. Están moviendo el cuerpo, no están bailando como en un boliche, ¿sí? Ellos necesitan mover el cuerpo. Y muchos aprenden incluso moviéndose. Mientras uno les narra una canción, si el niño es muy inquieto, déjenlo que camine, no pasa nada, al contrario. Él va a fijar más el relato, ¿sí? Que si tiene que estar concentrándose para quedarse quietito y tratar de detener sus piernas cuando él quiere hacer otra cosa. Después con los más grandes ya podemos, bueno, sí, estar sentados, pero los cultos tienen que ser cortos, ¿sí? 15, 20 minutos, sí. Cuando tenés niños de distintas edades, por ahí cómo balancear eso. Porque por ahí para el más chiquito es muy aburrido lo que es más para el más grande y así. Ahí es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? Porque uno tiene que tratar de hacer algo para todos, ¿sí? Lo ideal sería tener la lección de escuela sabática para el que es bebé, en el momento de que el otro niño está en la escuela, esté en otro lugar, y para el más grandecito tener un espacio para él. Eso es lo ideal. Si no se puede, los tiempos hay que acortarlos. Bueno, arrancar con el bebé, que quizás después con el tiempo se quede dormido a lo mejor, o se puede entretener con algún objeto, y dedicarle el resto del tiempo al más grandecito, ¿sí? Pero hacer partícipe al más grande en el culto para el más pequeño. Entonces ahí lo vas a tener involucrado, interesado también, y va a estar aprendiendo. Pero lo ideal sí,
es que cada uno tenga su momento. Lo que pasa es que el culto familiar es para todos. A ver, ¿qué pasa? Y bueno, llegamos a los adolescentes. Con los adolescentes nosotros tenemos que conocer su mundo, ¿no? Ellos están en las redes sociales. Tenemos que conocer las redes sociales y saber cómo funcionan. Primero para supervisar sin que ellos se den cuenta. Disculpen que me pica la garganta. Pero uno tendría que poder supervisar. Por supuesto que no te van a aceptar como amigo en Instagram. El humo me tiene mal, esta semana me atacó mal. Pero tendríamos que pedirles también que ellos nos muestren, ¿sí?, el contenido que ven. Y tenemos que saber cuáles son los influencers que ellos siguen. Aunque sea que los nombren. Y después ustedes los ven aparte para después charlarlo en otro momento. No en un momento donde haya surgido algún problema y bueno, como retarlos, no. En otro momento donde el clima sea agradable y decirles, como decía Laura hoy, ¿y qué te deja esto a vos? ¿Y por qué lo seguís? ¿Qué te gusta? No, tengo agua, tengo. Es que anduve toda la semana con alergia por el tema del humo y me pica la garganta. Ahí si quieren sáquenle fotos, pero generar desafíos con ellos es proponerles ideas a ellos y que ellos traigan. Bueno, el próximo culto, armalo vos. Consultame, yo te voy a ayudar, pero fíjate qué podés hacer, ¿sí? Ese es un desafío. Y si no le gusta nada de lo que venimos haciendo, bueno, ¿qué te gustaría hacer? A ver, busca en las redes, busca aplicaciones donde podés armar un juego bíblico. Porque con ellos es más difícil decir, bueno, 0 pantallas. Entonces, con ellos tenemos que, primero, bueno, incorporemos las pantallas, ¿sí? Pero para poder enseñar y aprender algo de la Biblia. ¿De qué manera? Y bueno, fíjate si podés armar una tarjeta misionera con alguna aplicación. O un juego bíblico con Kahoot, con Kisses, con Wonderwall. Hay un montón de cosas que ellos pueden hacer. Y después decirles, enséñame, porque yo no sé cómo funciona eso. De esta manera, ellos se van a sentir valorados, porque van a decir, esto es lo que a mí me gusta y a mí me están pidiendo que encima lo enseñe, ¿sí? Porque muchas veces tenemos esta actitud, ay, yo no entiendo, yo de tecnología no sé nada, bueno, lo dejo a él. Pero en ese dejarlo a él no sé en qué mundo en realidad lo estoy dejando, ¿sí? Fíjense, yo utilizo muchísimo Canva, que es una aplicación súper sencilla, es gratuita, yo uso la gratis, la básica, y tiene todo hecho, tiene las plantillas ya armadas, que si quiero las cambio al 100%, y si no, simplemente cambio el texto. Y lo hago desde el celular, o sea, ni siquiera tengo que tener la supercomputadora, ¿me entienden? Y así hay un montón de aplicaciones, que algunas se las voy a nombrar después. Esto de Ideando en Casa es, ¿cómo se llama? Es una cuenta de Facebook que te da ideas de cómo enseñar la lección de escuela sabática, especialmente para los más pequeños, y muestra muchos recursos, muchas manualidades, ¿sí? Algunas serán más difíciles que otras, pero está bueno si no tenés idea, vos decís, uy, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo cuento esta historia? De buscar propuestas allí. Después, obviamente, buscar influencers cristianos, ¿sí? Yo utilizo mucho acá en la clase de juveniles, por ejemplo, Escarabajo Binario. O cuando surge algún tema que a ellos les interesa, bueno, busco Escarabajo Binario, busco Chala Bryan, que tienen contenido hablado para ellos, en el idioma que ellos entienden. Porque ellos no van a escuchar la predicación de Bullón, ¿sí? O de otro pastor. Ellos quieren a alguien que les hable de igual a igual.
Pero estos chicos que hablan de esa manera, que a veces a nosotros nos puede parecer, uy, pero no es un poco irreverente con la forma de comentar la Biblia. No, esos chicos te llevan a tus hijos a la Biblia, ¿sí? Y tienen buenísimos consejos porque cuentan sus experiencias de vida, no es que están hablando de otro. Ellos te dicen, no tenía ganas de orar, no tenía ganas de leer la Biblia. Y me preguntaba, ¿y cómo hago? Voy a la iglesia, me siento, pero ya no, y me aburro. ¿Y cómo hago para conectarme con Jesús? Y te van contando su experiencia. Entonces ellos se sienten, sus hijos se van a sentir como, no soy el único que le pasa esto. Ay, no soy un pecador, yo solo dentro de toda esta hermandad que viene a adorar a Dios, ¿sí? Porque es lo primero que empiezan a pensar. Y a su vez Escarabajo Binario con un grupo de amigos crearon un juego bíblico que sería la fe de Jesús, pero como juego. Entonces, ellos pueden hacer las preguntas, escuchan un video y lo ven primero, resuelven las preguntas y van aprendiendo distintos contenidos de la Biblia. Hay otro que es más como videojuego, a ver si está acá, me falta, que se llama Héroes, ya salió el Héroes 2, que tiene, digamos, el diseño, el dibujo y todo como si fuera un videojuego para que puedan también aprender historias de la Biblia. Cristiano Curioso no es adventista que yo sepa, pero la verdad que las preguntas de los temas bíblicos, de relatos bíblicos, están todos acordes a la Biblia, porque él te lo demuestra en la respuesta con el versículo, y vos buscás y él se refiere a ese versículo. Entonces hay que incorporar juegos en los cultos, y de esa manera también aprenden. Abby Garza es una chica que tiene dinámicas, enseña distintos tipos de juegos, muchos para jóvenes, pero también hay para niños. Entonces, cuando a veces no sé cómo hacer, o quiero cambiar la forma de culto que estoy haciendo y quiero hacer una dinámica especial, pueden buscarla a ella. Tiene un montón de propuestas para hacer. Ella las propone como para la iglesia, para las actividades recreativas, pero se pueden adaptar tranquilamente para un culto familiar. Y el canal de ella se llama Horizonte Celestial, ¿sí? Y también, bueno, hay un montón de youtubers cristianos, yo seleccioné nada más, el de Biblia para Centennials, que son chicos adolescentes, son de intermediario y de juveniles, que ellos te cuentan por qué creen en Dios y te van enseñando pequeñas porciones de la Biblia. Y estas son algunas de las aplicaciones que ustedes pueden aprender a incorporar o pedirle a sus hijos, los mayorcitos, que les enseñen a utilizarlas. Porque, ¿por qué no pueden brindar ellos el mensaje a través de un video? ¿Sí? A través de una tarjeta, como les dije recién, una tarjeta digital. Ellos pueden transmitir también el mensaje usando las redes sociales. Y para esto están las aplicaciones. Y si yo pienso, pero yo no sé hacer un video, ¿cómo le enseño a mi hijo? O cómo si yo quiero hacer un video, ¿cómo hago? YouTube tiene tutoriales para todo, ¿eh? Si te enseña a hacer el arroz o hervir un huevo duro, imagínense, esto tiene millones de tutoriales, son súper sencillos y las aplicaciones están pensadas para que sean fáciles de usar, ¿sí? Son todas intuitivas, es tocar clic en las distintas herramientas que tienen y uno va armando el contenido en el celular. Lo puede hacer en la computadora, pero también desde el celular. Bueno, íbamos a jugar al Kahoot, pero ya se nos fue el tiempo. Y quería terminar con esto, ¿no? Jesús, ¿qué les dijo a los discípulos, ¿sí? Cuando Él estuvo acá en la tierra? Porque venían las madres y querían que sus hijos sean bendecidos y los discípulos les dijeron, bueno, no molesten. No, ellos son lo más preciado, ¿sí? Y Jesús les dio este regalo a todos los papis, a todas las mamis, para que ustedes formen a otro prójimo, a otro sujeto, para que también pueda conocer a Cristo y pueda encontrarse con Él cuando Él venga. Y Jesús, cuando Él venga, va a preguntarles, ¿qué hiciste con el hijo que te di? ¿Sí? Les va a preguntar, ¿qué sembraron en ellos? Entonces,
El tiempo es ahora, porque nosotros todavía tenemos libertad para hablar de estas cosas, para reunirnos, para venir a la iglesia, para estudiar la Biblia libremente. El tiempo es ahora, ¿sí? Y nos tenemos que replantear qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo. Si yo quiero hacer todos estos cambios y alejar las pantallas de mis hijos, pero yo no me despego de WhatsApp, de Facebook, de Instagram y estoy todo el tiempo con el celular en la mano, yo a mi hijo no le voy a poder enseñar otra cosa, porque ellos aprenden por imitación, ¿sí? Y van a llegar incluso a cuestionarte y a decirte, vos no me querés dar el celular, pero el celular lo estás usando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos que administrar este tiempo y saber que todo lo que está en el celular ha sido pensado para que nosotros no lo saquemos de la mano y no lo dejemos allí sin prestarle atención. Todo lo contrario, está generado para crear adicción. Por sobre todas las cosas, para venderte algo. Por eso te descubren tu perfil, por eso está la cuestión del me gusta, ¿no? Las visualizaciones, todo te lleva a eso, a que termines comprando publicidad, ya sea para el que está haciendo el video, que gana por tener publicidad en sus productos, o porque vos terminás comprando online. Entonces, todo fue pensado para eso, no para facilitarnos la vida. Sí, en muchas cosas te ayudan, pero el objetivo es otro. Y ellos saben con qué herramientas te tienen que tener atrapados. Por eso las notificaciones, por eso esos numeritos en rojo que aparecen, los soniditos. Y piensen antes, ¿cómo hacíamos cuando no existía el celular? ¿Sí? Hoy hablaba con Fernando y me decía, antes íbamos a los campamentos y nadie tenía celular. Y el padre se enteraba a la vuelta cómo le había pasado el hijo. Y ahora no, todos preocupados, y que lo lleve para que me avise cualquier cosa. Y antes nadie creo que le pasó algo, o se murió, o se enfermó, y si se enfermó lo atendieron, ¿sí? Pero lamentablemente, estamos en este mundo, ya caímos y de alguna manera es como que es difícil encontrar el equilibrio, pero tenemos que replantearnos, ¿no? Si vamos a ser preso de un objeto material o vamos a tener otras prioridades para que el centro de nuestra vida sea Dios, ¿sí? Gracias.